Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y de manera particular un cordial saludo a mis estudiantes y a los estudiantes de la asignatura de legislación del sector público. En esta unidad corresponde el análisis de la administración pública. Nuevo formato que iremos manejando a partir de ahora consistirá en pequeñas cápsulas donde el profesor se encargará de brindar la mayor información de cada una de las unidades y obviamente se podrá complementar con tareas y sobre todo también con pequeños documentos que permitan a ustedes interactuar bajo la modalidad virtual. ¿Por qué es importante la administración pública y obviamente la unidad? Dentro de nuestro sílabo es fundamental entender a la administración pública porque dentro de la asignatura de legislación del sector público ya tenemos obviamente claro quiénes son parte de la organización central. Hemos analizado obviamente al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y obviamente a cada una de las funciones. Vimos también quiénes forman parte del sector público y analizamos por obvias razones también el régimen de los servidores públicos. Ahora, es interesante y es importante analizar a la administración pública. La administración pública que puede ser obviamente a nivel central o pueden ser también a través de cada uno de los niveles de gobierno respectivamente. Ahora, entendiendo, sí, que también la administración pública va a tener la oportunidad de actuar en determinadas situaciones y la forma a través de la cual ejerce sus actuaciones, por ejemplo, entre otros, a través de actos administrativos, de hechos administrativos, de contratos administrativos o actos de simple administración, van a ser fundamentales a la hora de entender a la misma. Sin embargo, hace falta ver el todo hasta poder llegar a cada una de sus actuaciones, así como analizar la clasificación que tiene esta desde el punto de vista doctrinal y obviamente los tipos de administraciones que se han presentado en este sentido. Con lo cual, vamos a dar inicio a esta unidad haciendo un breve recorrido precisamente, sobre todo en relación a cuáles van a ser aquellas situaciones relacionadas sobre todo desde las vertientes de la administración pública, cuál es el concepto mismo de la administración, como había señalado, la clasificación y la actividad jurídica. En la actividad jurídica nos concentraremos de manera particular haciendo obviamente un recorrido breve a raíz de la publicación del Código Orgánico Administrativo. ¿Por qué? Porque es la codificación, como su nombre mismo lo indica, que reúne obviamente las normas en relación con la administración pública y cómo la administración pública puede tener su actividad jurídica. Así también haremos una distinción como previamente otros instrumentos jurídicos tales como el Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración Ejecutiva, el ERJAFE, y obviamente el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Administración Descentralizada, el COTAD, hacía referencia a cada una de las actividades jurídicas. Porque ¿de dónde proviene la idea misma de la actividad y sobre todo de la administración? Una de las formas de entender a la administración es el hecho de manejar, de gestionar. Y en este caso, al ser la administración pública, nos estamos refiriendo de manera plena a la cosa pública. ¿Qué es la cosa pública? Es obviamente, no quiere decir, y aquí es muy interesante entender desde los fundamentos, que no hay que confundir que la administración pública quiere decir una administración propiamente de un gobierno o de una ideología determinada. Es la administración que de manera temporal, la gestión que se encarga a un tercero, en este caso a un funcionario público, con el propósito de que cada una de las instituciones que forman parte del sector público se encarguen de dos cosas principales: de prestar, obviamente, unos servicios o de entregar unos bienes públicos determinados. Para eso, obviamente, en una organización democrática, lo que hacemos es elegir a unos gestores políticos. Estos gestores políticos, ¿qué van a hacer? Van a ser quienes se encarguen de manera particular de administrar. Y obviamente administrar quiere decir servir.
¿Por qué? Por eso es la idea que se convierten en servidores públicos. Servidores públicos serían obviamente ¿qué? Personas que se encargan de la administración en favor de todos nosotros. Cuando entendemos lo público, no quiere decir lo de gobierno. Lo público quiere decir de todos los ciudadanos y también obviamente de parte de la administración respectiva. Con lo cual, si ustedes se fijan, por ejemplo, en un régimen democrático y en un Estado de Derecho, ¿dónde va a basarse de manera particular, obviamente, la potestad pública o estatal? Será precisamente en la Constitución y obviamente de manera particular en cómo esas personas han llegado al servicio público. Primero, los gestores políticos llegarán al servicio público a través de unas elecciones que serán libres, directas. Y esas elecciones van a permitir que nosotros, como ciudadanos, podamos elegir desde distintas opciones, ¿sí? Obviamente a un candidato que sea de nuestra preferencia. Y si éste llega a ganar, la idea que subyace y que es muy importante detrás de eso es que esa persona se va a encargar de ejecutar su plan de gobierno. Plan de gobierno que lo hará de manera plena a través de unos parámetros ideológicos. Tanto es así que si ustedes hacen una comparación y sobre todo si hacen un análisis claro en relación cuando ustedes acuden a las urnas, la idea que cuando uno acude a las urnas es que pueda elegir entre distintos programas de gobierno entre distintas propuestas. Con lo cual, yo no voto por una cara bonita, por una persona que es conocida en la pantalla, sino el deber ser es que yo voto por una propuesta de gobierno. Es decir, con una propuesta que un servidor que va a convertirse, en el caso que le demos el voto, en servidor público, va a encargarse de gestionar, de manejar la entrega de esos bienes o servicios respectivamente. Por eso es tan importante la administración dentro del Estado. Y la administración dentro del Estado va a haber una administración central que se va a encargar el Ejecutivo y una administración que se encargarán los gobiernos autónomos descentralizados, que aquí obviamente haremos cada una de las distinciones. Sin embargo, también los otros órganos, el resto de funciones del Estado, también tendrán una práctica de manera plena en relación con las funciones del Estado. Para poder entender a la administración pública, existen por lo menos la doctrina que seguiremos, vamos a distinguir entre tres vertientes de la administración pública. La primera, que se trata de una vertiente de carácter subjetiva, es decir, en razón del sujeto, una vertiente objetiva, es decir, respecto del qué, y una vertiente que será mixta o ecléctica. La idea de la vertiente subjetiva es que se va a sustentar en la división de poderes. Que si bien es cierto, ustedes conocen que el poder es indivisible, no obstante, van a existir unas funciones. Funciones, obviamente, que habíamos distinguido en el caso ecuatoriano de 5, y que de una u otra manera, en cada una de ellas subyace, ¿sí?, un aspecto específico residual de la administración. No olvidemos que el Ejecutivo per se, obviamente, su idea misma es que concentra la mayor parte de tareas de la administración. Sin embargo, si hacemos un análisis efectivo, por ejemplo, en lo que ocurre en el legislativo o en el judicial, van a existir por obvias razones también algunas actividades que van a estar relacionadas con el manejo administrativo. De tal suerte, vean lo que sucede, por ejemplo, entre otros, en el caso de la función judicial. Tanto es así que existe un código orgánico de la función judicial y existe una constitución de la República donde se encarga de decirle cuáles van a ser las actividades expresas que va a tener el órgano encargado de la administración y, por ejemplo, del talento humano. Me refiero de manera particular al Consejo de la Judicatura. En la actividad administrativa sí hay un carácter de subordinación y obviamente una obediencia dentro de unos jerárquicos superiores. Idea básica que se permea a través de la burocracia. Que dicho sea de paso, ahora que estamos ingresando en la unidad de la administración pública, la burocracia per se no es mala. El exceso de burocracia es obviamente lo que no se aspira, porque la burocracia viene de la palabra francesa bourreau, de oficina,
¿Qué quiere decir el poder de los oficinistas? Poder de los oficinistas, burocracia, que al final del día el cientista social Max Weber decía que era una de las mejores formas de organizar la administración pública. ¿Qué pasa en el caso específico de la función ejecutiva? Cumple dos funciones básicas, que es uno, obviamente, la de gobierno y la otra de administración. Gobierno en el ejercicio específico de, obviamente, el manejo de políticas, gestión, regulación, pero también una parte específica de la administración. Al final del día vamos a necesitar un sinnúmero de instrumentos jurídicos con el propósito de que la administración pública pueda obviamente actuar. Bien, es cierto, vamos a distinguir aquí que la administración, las tareas administrativas no van a ser las únicas que realice el Poder Ejecutivo, pero obviamente van a ser muy importantes. Tal suerte, realiza más tareas que no son simplemente administrativas, como señalaba, por ejemplo, temas relacionados con políticas, temas regulatorios o temas de gestión en general. La vertiente subjetiva, el concepto que nos brindan los doctrinarios, es que la administración pública al final del día va a estar construida por un conjunto de órganos que van a estar estructurados de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir jerarquía? Que existe obviamente un mando, que existe un control, que existe una cadena y sobre todo que existen obviamente unos mandos y que va a existir una cadena dentro de los puestos. Pregunta, ¿esto es positivo o negativo? Esto por supuesto que va a ser positivo dentro de la administración porque va a permitir, por ejemplo, entre otras cosas, que las ideas que vayan, ¿sí? O las directrices que vayan desde, por ejemplo, el ejecutivo o el órgano decidor, lleguen obviamente hasta el último con el propósito que se encarguen de ejecutarlas. Con lo cual, la idea en este caso es satisfacer las necesidades colectivas. ¿De quiénes? Por supuesto, de los ciudadanos. Sin embargo, la actividad administrativa también se realizará, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados y aquí se va a atender, por ejemplo, a unos principios ya sea de territorio, de servicio o actividades económicas y ya estudiaremos en el futuro de manera específica qué ocurre, por ejemplo, con el tema relacionado con las competencias exclusivas, las competencias residuales y las concurrentes respectivamente. Segunda vertiente y el segundo gran concepto que tiene la administración pública, obviamente va a estar relacionado con la vertiente de tipo objetivo. La vertiente de tipo objetivo, en cambio, como yo les decía, si la anterior hacía una referencia al quién, ahora vamos a hacer relación al qué. Y cuando hacemos una respuesta en relación al qué, se entiende que hablamos de la actividad que realizan, obviamente, estos órganos del Estado. Y si vemos, obviamente, en la división original y sobre todo clásica de la división de poderes y de funciones, encontraremos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. En este caso, por ejemplo, el legislativo vamos a encontrar aquella relación jurídica entre derecho y obligación que van a ser recíprocas y obviamente vamos a intentar encontrar esas voluntades que tiene tanto del deber sobre el deber, el que tiene un derecho y el que tiene la voluntad superior como obligación o derecho del legislador. Pero en sí, la actividad administrativa van a haber unas voluntades donde la administración obliga al administrado a hacer o no hacer otra cosa, lo cual lo hace con su propio interés o dentro de un orden administrativo. Por su parte, en el ámbito judicial, vamos a ver cómo se aplica la ley cuando ha sido violada o, obviamente, cuando sucede dentro de una resolución declarada en el derecho. Para eso vamos a encontrar que la actividad administrativa en estos casos va a actuar resolviendo determinadas controversias. ¿Para qué? Con el propósito de que no actúa directamente por su cuota o interés, sino que sustituye una voluntad de un tercero. Y por último, obviamente, el tipo administrativo, que correspondería en este caso a aquella actividad diaria que desarrolla el Estado para atender los asuntos de interés públicos que los trata como si fuesen propios. ¿Qué quiere decir que los trata como si fueran propios? Que tiene de manera particular, obviamente, la prudencia y la responsabilidad. No se olviden que uno de los principios básicos de la administración pública es precisamente el derecho de repetición. El derecho de repetición se basa de manera particular que frente a una omisión o, en su defecto, a una acción que llegue obviamente a existir una responsabilidad por parte del Estado, el Estado tiene el derecho de repetir en contra del funcionario público que actuó o, en su defecto, obviamente dejó de actuar, con el propósito que esos dineros, por ejemplo, que vendrían
de parte de esa responsabilidad sean recuperados por parte del Estado. Así, obviamente, el Estado se hace sujeto de la actividad administrativa y va a terminar actuando a través con sus propios medios para aquellos intereses que busca. Sin embargo, obviamente va a llegar a una vertiente de tipo ecléctica o mixta, donde van a decir, obviamente se van a tomar de los dos lados. No toda actividad al final del día de la administración pública va a tener que tener o solamente desde una visión del qué o solamente desde la visión del quién, con lo cual vamos a descartar los actos solamente de gobierno o solamente los actos políticos. Entendidos los actos de gobiernos como aquella expresión que va a tener la voluntad estatal realizada por el titular, ya sea del Ejecutivo o Legislativo, mientras que los actos políticos son los lógicos que realizan obviamente cada uno de los individuos con el propósito de luchar y alcanzar el poder, y que ahí sí van a ser regulados por dos organismos distintos que forman parte de la función electoral que habíamos estudiado, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Con lo cual, el concepto que devenga de esta tesis es que la administración pública se va a hacer presente en todas aquellas funciones y órganos que comprenden el sector público. En cambio, una corriente, el concepto que va a otorgar de manera particular la corriente de tipo subjetivo, obviamente basándose en el quién, hará referencia exclusiva en el órgano. ¿Por qué? Porque va a preguntarse, ¿quiénes están? Es aquella en la cual va a estar constituido por ese conjunto de órganos que van a estructurarse de una manera jerárquica para que el Poder Ejecutivo, obviamente en su actividad, se dirija a la satisfacción de intereses colectivos. Ejecutivo que lo podríamos ver a través del gobierno central, pero también que lo podríamos ver a través de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, en el caso específico de del ámbito provincial, que sería en este caso la prefectura, y en el ámbito municipal, la alcaldía respectivamente. Y estos no forman parte de la actividad administrativa ni tampoco de la actividad del gobierno. Versus, obviamente, un concepto desde el punto de vista objetivo que va a preguntar el qué. Y la respuesta va a ser respecto qué va a ser, qué va a ser la corriente objetiva respecto de la actividad. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué actividad es aquella que se realiza de una manera práctica por parte del Estado para un desarrollo, para atender de manera inmediata los intereses públicos que los asume como propios? Porque al final del día no debemos olvidar nunca que el servidor público está ahí y obviamente el gestor político está ahí. Sí, ya esta es una gran diferencia que la realizan doctrinarios como Weber, ¿sí? Que la idea de tener más funcionariado público desde el punto de vista de gestores públicos hace que cuando existen más funcionarios de carrera va a permitir que esas personas no se deben de manera coyuntural a B o C personas, que obviamente son los gestores políticos, sino que se deben a la propia institución. Y si se deben a la propia institución, van a deberse a aquellos valores institucionales, con lo cual va a salir mucho más reforzada la administración. A diferencia que, si vemos desde el punto de vista simplemente político clientelar, vamos a encontrar por su parte que obviamente nos vamos a encontrar de manera particular con unos intereses, sobre todo del tiempo en relación con la búsqueda de votos, satisfacción de intereses coyunturales, etc. La corriente ecléctica que nos va a dar un concepto sobre la administración pública, a través de la cual vamos a encontrar de manera específica que es una actividad que van a realizar los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente tanto los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales, por ejemplo, la creación de normas y por supuesto en los jurisdiccionales la administración de justicia, o en su defecto obviamente los electorales, en este caso de búsqueda de votos, o los de gobierno con el propósito de regular situaciones al interior del Ejecutivo. No olvidemos lo siguiente. No existe una sola administración pública, al contrario, existe una pluralidad al interior del Estado. Con lo cual vamos a encontrar en cada uno de los niveles, administración pública a nivel central y obviamente de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero también hay un tema que es fundamental tenerlo presente.
que se refiere de manera particular a que cada una de las instituciones del sector público, por ejemplo, entre otras, aquellas que son creadas por ley o en su defecto por la propia Constitución, van a tener sus propias normativas que se van a encargar de regular a esas instituciones. Revisamos en la unidad anterior, por ejemplo, el régimen de los servidores públicos. El régimen exclusivo de los servidores públicos está regulado a través de una norma que es la Ley Orgánica del Servicio Público. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, al régimen híbrido que ocurre, por ejemplo, con las empresas públicas, tendremos la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Sin embargo, si vamos a un área específica, como es en la que nos encontramos, que es las instituciones de educación superior, tendrá una norma que es la Ley Orgánica de Educación Superior. Y si vamos, por ejemplo, al IES, tendremos, obviamente, la ley que regula al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o en su defecto, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, al propio COTAD. Dentro del derecho administrativo, obviamente, vamos a encontrar también, obviamente, adscribiéndonos a esta posición de una vertiente objetiva, una subjetiva y una mixta, encontraremos a su vez también, obviamente, unos tres momentos. Una vertiente objetiva donde vamos a hablar del qué y vamos a hablar que el qué es el conjunto de normas. ¿Qué va a hacer el derecho administrativo? Es el conjunto de normas que rigen y que regulan el ejercicio de las funciones del poder dentro del área administrativa. Con lo cual se trata de todo el circuito jurídico del obrar administrativo. Es decir, nos concentramos en la vertiente objetiva, en la norma, en el conjunto de normas, en qué hace. Sin embargo, si vemos obviamente la vertiente subjetiva y preguntamos al quién, obviamente vamos a ver qué es el conjunto de normas, pero que regulan a quién. Aquí va a ser el quién van a ser las administraciones públicas. Entonces va a ser que el derecho administrativo es el conjunto de normas de derecho público, pero en cambio que se encargan de regular la organización y la actividad al interior de las administraciones públicas. Y la mixta, por su parte, toma una y otro lado y dice que es la rama del derecho público que estudia, obviamente, el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente dentro de esta. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con el propósito de, obviamente, ver esta primera cápsula introductoria sobre la administración pública. Y no se olviden, por favor, revisar el Google Classroom con el propósito de continuar con las actividades que el profesor sugiere en cada una de las clases. No se olviden, si les gustó este video de cápsula de legislación del sector público, no olviden darle like y obviamente no olviden de suscribirse en la parte inferior a este video. Dentro de lo posible, no olviden mantenerse en casa, es lo más importante, y sobre todo esperemos que próximamente nos podamos ver y obviamente si tienen dudas, realícenles a través del representante de clase, a través del correo electrónico o directamente a través del Google Classroom. Tendremos sesiones también de trabajo conjuntas con ustedes de manera virtual a fin de, obviamente, resolver cada una de las dudas que ustedes tengan. Un cordial saludo.